El silencio en el piso de Rafael Montes tenía una textura propia, densa como el polvo acumulado sobre los recuerdos que cubrían cada superficie. Era un silencio que se oía, que pesaba en el aire del barrio de Triana, normalmente bullicioso, pero que tras los muros de su hogar se convertía en una campana de cristal. A sus 69 años, Rafael, antiguo jardinero y encargado de un vivero familiar que ya no existía, se movía por las estancias con la parsimonia de quien ha perdido el compás de la vida. 4 años habían transcurrido desde que Clara, su esposa durante más de 40, se había marchado tras una enfermedad breve pero voraz, llevándose consigo la música de la casa. La mañana comenzaba siempre igual. El sol de Sevilla, incluso en otoño, se filtraba con generosidad por las persianas entreabiertas, dibujando franjas de luz sobre el suelo de baldosas hidráulicas. Rafael preparaba un café solo, amargo, y se sentaba en la cocina con el periódico, aunque sus ojos, castaños y profundos, a menudo se perdían en algún punto indefinido más allá de las noticias. La piel curtida por una vida al aire libre contrastaba con la palidez de quien ahora pasaba demasiado tiempo entre 4 paredes. Su cabello, completamente cano y ralo en la coronilla, lo llevaba peinado con un esmero que era casi un acto de rebeldía contra el abandono. La comida era frugal, a menudo sobras recalentadas o algo rápido que no requiriera demasiado esfuerzo. Comía solo, frente al televisor apagado, porque el sonido de los programas le resultaba estridente, una intrusión en la quietud a la que se había acostumbrado o quizás resignado. El piso, aunque cuidado, parecía detenido en el tiempo, cada objeto en su sitio como Clara lo había dejado, los marcos de las fotos con una fina capa de polvo que Rafael no se atrevía a perturbar del todo. Sus manos grandes y algo artríticas, testimonio de su antiguo oficio, ahora se sentían torpes para las tareas domésticas más finas. Una ligera cojera en la pierna derecha, recuerdo de una vieja caída en el vivero, marcaba su andar cansino. Una vez por semana, a media tarde, sonaba el teléfono. Era Elena, su hija, desde Madrid. La conversación seguía un guión predecible. Preguntas por su salud, anécdotas de los nietos, comentarios sobre el tiempo. Rafael respondía con monosílabos o frases cortas, incapaz de transmitir la vastedad de su soledad, el vacío que Clara había dejado. Elena, atrapada en el torbellino de su propia vida, su trabajo y su familia, mostraba una preocupación sincera pero distante, como si la tristeza de su padre fuera una dolencia crónica para la que no existía remedio. «Tienes que cuidarte, papá», decía siempre al despedirse, y Rafael asentía, aunque no supiera muy bien qué significaba cuidarse cuando el ánimo flaqueaba. A veces un vecino del rellano, Manolo, un hombre mayor también, intercambiaba un saludo formal con él en la escalera. «Buenos días, Rafael. Parece que refresca». Pequeños intercambios que apenas rozaban la superficie de su aislamiento. La vida seguía su curso en las calles de Triana, con su trajín, sus olores a fritura y azahar tardío, el eco de alguna guitarra lejana, pero para Rafael todo aquello sucedía al otro lado de un cristal invisible. Un martes, mientras Rafael ordenaba mecánicamente unos libros en la estantería del salón, el timbre sonó con una insistencia inusual. Era Isidro Vargas, su amigo de toda la vida, 70 años bien llevados, extrovertido y con una energía que a Rafael a menudo le resultaba agotadora, pero secretamente agradecía. «Hombre, Rafa, ¿se puede?», preguntó Isidro, entrando sin esperar respuesta, como era su costumbre. Traía bajo el brazo la caja de madera con las fichas de dominó. Se instalaron en la mesa del comedor y el chasquido de las fichas sobre la madera rompió por un momento el silencio habitual. Isidro hablaba de todo un poco, del Betis, de la subida de los precios en el mercado, de los achaques de su cuñada. Rafael escuchaba, asentía, colocaba sus fichas con la concentración de quien no tiene nada mejor que hacer. «Te veo mustio, Rafa, más mustio que un geranio sin agua en agosto», soltó Isidro de repente, mirándolo fijamente. «Esto no puede ser. Clara no querría verte así». Rafael se encogió de hombros. «¿Y qué quieres que haga, Isidro? Los días son largos». «Pues vivirlos, hombre, vivirlos. Mira, en el centro cívico de la Plaza del Altozano han empezado un club de lectura. Los martes por la tarde, gente de nuestra edad y más jóvenes también. Charlan, toman un café. Podrías animarte». Rafael bufó. «Un club de lectura. Eso no es para mí, Isidro. Prefiero la tranquilidad de mi casa». La idea de exponerse, de tener que hablar con desconocidos, le producía una pereza invencible. Tranquilidad, dice, esto es un mausoleo.
Anda, Rafa, por probar. Si no te gusta, no vuelves. Pero tienes que salir de esta cueva. Te lo digo por tu bien. Isidro insistió, con esa mezcla de brusquedad y cariño que lo caracterizaba. Usó todos sus argumentos, incluso un poco de chantaje emocional amistoso sobre los viejos tiempos. Finalmente, más por quitarse a Isidro de encima y por una minúscula chispa de algo que no sabía si era curiosidad o desesperación, Rafael cedió. Está bien. Iré un día, pero solo uno, a ver qué tal. Isidro sonrió, triunfante. Así me gusta. Ya verás cómo te viene bien airearte un poco. El martes siguiente, Rafael se vistió con una de sus camisas de tonos neutros, se peinó con esmero y salió de casa con una hora de antelación, arrastrando los pies y el escepticismo. El centro cívico bullía de una actividad discreta. Encontró el aula indicada, una sala luminosa con una mesa grande en el centro y varias sillas alrededor. Ya había unas 8 personas, la mayoría mujeres, charlando animadamente. Se sintió cohibido, un intruso en un círculo ya formado. Eligió la silla más apartada y se sentó observando. Poco después entró una mujer que Rafael no había visto antes. Tendría unos 60 y tantos, con el pelo corto, entrecano y con un brillo inteligente en los ojos. Vestía con sencillez, pero con un toque de color en el pañuelo que llevaba al cuello. Sonrió al grupo y tomó asiento, dejando su bolso y un libro sobre la mesa. Su presencia irradiaba una energía tranquila y amable. La coordinadora del club, una joven llamada Laura, dio comienzo a la sesión. El libro de ese mes era El tiempo entre costuras. Rafael lo había leído hacía años, pero apenas recordaba la trama. Escuchaba las intervenciones, algunas apasionadas, otras más reflexivas. Él permanecía en silencio, sintiéndose cada vez más fuera de lugar. Entonces, la mujer del pañuelo colorido tomó la palabra. Su voz era clara, modulada, y sus comentarios sobre la protagonista y el contexto histórico eran perspicaces y llenos de sensibilidad. Rafael la escuchó con una atención que le sorprendió. Había algo en su manera de expresarse, una mezcla de inteligencia y calidez que capturó su interés. Cuando terminó de hablar, sus miradas se cruzaron por un instante. Ella le dedicó una leve sonrisa, como si intuyera su condición de recién llegado. Laura, la coordinadora, se dirigió entonces a él. Rafael, ¿verdad? Es su primer día con nosotros. ¿Le gustaría compartir alguna impresión sobre el libro? Todas las miradas se volvieron hacia él. Rafael sintió que se le secaba la boca. Balbuceó algo sobre que le había gustado, que era una historia interesante. Palabras vacías. La mujer del pañuelo intervino con suavidad. A veces la primera vez que uno llega a un sitio nuevo cuesta un poco arrancar, pero seguro que para el próximo libro tendrá mucho que contarnos. Su comentario, dicho con naturalidad, alivió la tensión. Rafael le dirigió una mirada de agradecimiento casi imperceptible. Al terminar la sesión, mientras recogía sus cosas dispuesto a una huida rápida, la mujer se le acercó. «Soy Sofía Ramos», se presentó extendiendo la mano. «Bienvenido al club». Rafael estrechó su mano, sorprendido por la firmeza y la calidez de su tacto. «Rafael Montes, gracias». «Espero que le haya resultado agradable, a pesar de la timidez inicial», dijo ella con una sonrisa que iluminaba sus ojos. «El próximo libro es La sombra del viento. ¿Lo ha leído?» «Sí, hace tiempo», respondió Rafael, encontrando su voz con un poco más de seguridad. «Me gustó mucho». «A mí también. Seguro que tendremos una buena charla». Y con un leve asentimiento, Sofía se despidió. Rafael salió del centro cívico con una extraña mezcla de alivio y una incipiente curiosidad. Quizás Isidro no se había equivocado del todo. Rafael continuó asistiendo al club de lectura, inicialmente por una especie de inercia autoimpuesta, para no darle la razón a Isidro tan pronto si abandonaba. Pero poco a poco empezó a encontrar un genuino interés en las discusiones, y sobre todo en observar y escuchar a Sofía Ramos. Su presencia era un contrapunto a la monotonía de sus días. Las conversaciones con ella se volvieron un poco más frecuentes, generalmente al final de las sesiones, mientras recogían sus cosas o caminaban juntos un trecho si sus caminos coincidían. Hablaban de libros, de autores y de forma tangencial de la vida en Sevilla, de recuerdos de la ciudad. Sofía tenía una manera de escuchar que hacía que Rafael se sintiera, por momentos, menos invisible. Un martes, al salir del club, una lluvia fina y persistente comenzó a caer sobre Sevilla, de esas lluvias de otoño que calan hasta los huesos. Rafael había olvidado el paraguas. Sofía, previsora, llevaba uno plegable en el bolso.
Vaya, parece que nos hemos descuidado, comentó ella, abriendo el paraguas con agilidad. Si quiere, podemos compartirlo hasta que encuentre un soportal o pase su autobús. Rafael, sorprendido por el ofrecimiento, aceptó con un leve rubor. Caminaron juntos bajo el paraguas, sus hombros rozándose ocasionalmente. La cercanía imprevista creó un momento de conexión diferente, una intimidad fugaz tejida por el sonido de la lluvia y el aroma a tierra mojada que subía del asfalto. Hablaron poco, pero el silencio compartido era cómodo. Cuando llegaron a la parada del autobús de Rafael, él le agradeció profusamente. «No hay de qué, Rafael. Para eso estamos los compañeros de lectura», dijo ella con su sonrisa habitual. Esa noche Rafael pensó en la calidez del gesto de Sofía. Hacía mucho tiempo que nadie le ofrecía una ayuda tan desinteresada. Las semanas fueron pasando. El otoño sevillano desplegaba sus tonos ocres y dorados. Un día, después de una sesión particularmente animada sobre La sombra del viento, fue Sofía quien propuso. «¿Le apetecería tomar un café, Rafael? Conozco un sitio aquí cerca, muy tranquilo». Rafael, sorprendiéndose a sí mismo y a la costumbre de su reclusión, aceptó casi sin pensarlo. «Me encantaría, Sofía». El café era un pequeño local con encanto, de mesas de mármol y sillas de madera, con olor a grano recién molido. La conversación fluyó con más naturalidad que nunca. Sofía le contó que era viuda desde hacía unos años, que sus hijos vivían fuera y que había encontrado en la lectura y en pequeñas actividades culturales una forma de mantenerse activa y conectada. Habló de su afición por la pintura, de sus paseos por la ribera del Guadalquivir. Rafael, animado por la sinceridad de ella, se atrevió a hablar un poco más de sí mismo. De su pasado como jardinero en el vivero familiar, de su amor por las plantas, de cómo echaba de menos el contacto con la tierra. Sus ojos castaños recuperaron por momentos un brillo olvidado al evocar aquellos tiempos. Sofía lo escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas que demostraban su interés. Comenzaron a encontrarse fuera del club de forma más deliberada. Un paseo por el parque de María Luisa, admirando los colores del otoño tardío en los árboles centenarios. Una visita a los puestos de libros de segunda mano de la Plaza del Salvador, donde ambos disfrutaban buscando tesoros escondidos. Rafael sentía una ligereza que no experimentaba desde que Clara vivía. La compañía de Sofía era como un bálsamo suave sobre una herida antigua. No era el amor apasionado de la juventud, sino algo más sereno, una afinidad creciente, un entendimiento mutuo que se tejía con hilos de palabras compartidas y silencios cómplices. Sin embargo, esta nueva apertura no estaba exenta de sombras. Una tarde, mientras paseaban por el barrio de Santa Cruz, Rafael se encontró con un antiguo conocido del vivero. El hombre lo saludó con una familiaridad que a Rafael le resultó incómoda. «¿Qué hay, Rafael? Qué bien acompañado te veo». El comentario, aunque inocente, lo cohibió. Durante el resto del paseo se mostró más callado, pensativo. Esa noche la nostalgia por Clara se hizo más intensa. Estaba traicionando su memoria al sentirse bien, incluso feliz a ratos, con otra mujer. ¿Qué derecho tenía a buscar consuelo cuando Clara ya no estaba? Las dudas lo asaltaron y una vieja tristeza amenazó con engullirlo de nuevo. Se distanció un poco de Sofía en los días siguientes, respondiendo con evasivas a sus propuestas de verse. Sofía, con su sensibilidad habitual, percibió su retracción. No lo presionó, pero en la siguiente reunión del club encontró un momento para hablar con él a solas. «Rafael se encuentra bien. Lo noto algo distante», dijo con delicadeza. Él, conmovido por su preocupación directa pero respetuosa, se sinceró a medias. «Son días tontos, Sofía. Recuerdos». Ella sintió con comprensión. «Entiendo. Las ausencias a veces pesan más en ciertas épocas. Yo también tengo mis días así, pero he aprendido que recordar con cariño no está reñido con permitirse seguir viviendo, ¿sabe? Ellos querrían vernos encontrar de nuevo la alegría, aunque sea una alegría diferente». Sus palabras, dichas sin dramatismo, con una serena aceptación, calaron hondo en Rafael. Era como si Sofía le diera permiso para sentirse bien sin culpa. Unos días después, Rafael la invitó a subir a su piso con la excusa de enseñarle unas láminas antiguas de botánica que había encontrado. Al llegar al balcón, Sofía observó las pocas macetas que allí había, con plantas descuidadas, casi marchitas. Eran los últimos vestigios del antiguo jardinero. «Estas plantas necesitan un poco de cariño», comentó ella suavemente.
Sí, las he tenido abandonadas, admitió Rafael. Si quiere, un día de estos podemos dedicarles un rato. Un poco de tierra nueva, una poda. A veces, cuidar de algo vivo nos ayuda a cuidarnos a nosotros mismos. Y así fue. El fin de semana siguiente compraron tierra y unos plantones en un pequeño vivero de barrio. Pasaron la mañana en el balcón, trasplantando, podando, limpiando las hojas secas. Las manos de Rafael, al contacto con la tierra, parecieron recordar su antiguo lenguaje. Trabajaron codo con codo, en un silencio laborioso y cómplice, interrumpido por comentarios sobre las plantas o anécdotas de Sofía sobre su pequeño jardín en un patio de vecinos. Cuando terminaron, el balcón lucía diferente, con un aire renovado de vida incipiente, y Rafael sintió que algo en su interior también había comenzado a reverdecer. El acto compartido de cuidar aquellas plantas se convirtió en un símbolo de su propia recuperación y del cuidado mutuo que estaban haciendo entre ellos. La complicidad entre Rafael y Sofía crecía con cada encuentro. Empezaron a compartir anécdotas más íntimas. Rafael le habló más extensamente de Clara, de sus pequeñas manías, de la risa fácil que tenía, del vacío que su enfermedad y su muerte habían dejado. Sofía escuchaba con una empatía que no necesitaba palabras. Simplemente su presencia atenta era un consuelo. Ella, a su vez, le confió detalles de su propio matrimonio, de los desafíos de criar a sus hijos prácticamente sola tras un divorcio temprano, de cómo la pintura se había convertido en su refugio y su forma de expresión. Se estableció entre ellos una confianza profunda, tejida con la honestidad de quien ya no tiene nada que demostrar ni que perder. Los pequeños gestos de afecto cotidiano se volvieron naturales. Un día Sofía le llevó a Rafael un trozo de bizcocho de naranja que había hecho, envuelto con esmero en papel de aluminio. «Para que acompañe el café», dijo con sencillez. Otra tarde, Rafael, tras haber revitalizado una vieja rosa en su balcón, cortó la flor más hermosa y se la ofreció a Sofía. Es para agradecerle su ayuda con las plantas y su compañía. Ella la aceptó con una sonrisa conmovida, y al llegar a casa la puso en un pequeño jarrón sobre su mesa de noche. Isidro, en sus visitas para la partida de dominó, no tardó en notar el cambio en su amigo. «Oye, Rafa, se te ve otro color en la cara. Hasta parece que has rejuvenecido un par de años. Esa Sofía del club de lectura te está sentando de maravilla, ¿eh?», bromeaba con su habitual falta de sutileza. Rafael se sonrojaba levemente y cambiaba de tema, pero en el fondo las palabras de Isidro le producían una secreta satisfacción. Incluso Elena, en sus llamadas telefónicas, percibió un tono más animado en la voz de su padre. «¿Estás bien, papá? Te oigo diferente, más contento». «Sí, hija, estoy bien». «He hecho una amiga en el club de lectura, Sofía. Es una buena mujer. A veces salimos a pasear o a tomar un café». «Me alegro mucho, papá». «De verdad», respondió Elena, y por primera vez en mucho tiempo, Rafael sintió que su hija realmente comprendía y aprobaba, sin la sombra de la lástima o la preocupación condescendiente. La vida de Rafael había adquirido un nuevo ritmo, una nueva melodía. Los días ya no eran un desierto de horas vacías, sino una sucesión de pequeños momentos esperados. La tertulia del club, el café con Sofía, el cuidado compartido del balcón, las conversaciones que se alargaban sin prisa. La soledad no había desaparecido por completo, pero ya no era una presencia opresiva, sino un telón de fondo sobre el que destacaba con más nitidez la calidez de la nueva amistad. Un martes gris de finales de noviembre, Rafael se despertó sintiéndose extraño. Un mareo persistente lo acompañó durante toda la mañana y una debilidad general se apoderó de su cuerpo. Intentó restarle importancia, achacándolo al cambio de tiempo o a una mala noche, pero a medida que pasaban las horas, el malestar se acentuaba. Mientras preparaba un té en la cocina, sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que agarrarse a la encimera para no caer. El miedo, frío y punzante, lo invadió. Estaba solo. Si algo grave le ocurría, ¿quién se daría cuenta? Pensó en llamar a Elena, pero desechó la idea inmediatamente. No quería preocuparla innecesariamente, ni que se sintiera obligada a viajar desde Madrid. Isidro estaría probablemente ocupado con sus nietos. Entonces, como un faro en la niebla, apareció en su mente el nombre de Sofía. Dudó. ¿Debía molestarla con sus achaques? Apenas eran amigos, aunque una amistad muy especial. ¿Qué derecho tenía a pedirle ayuda? Pero la sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Con manos temblorosas marcó su número. «¿Sofía? Soy Rafael. Perdone que la moleste, pero no me encuentro muy bien».
Su voz sonó más débil de lo que pretendía. Al otro lado de la línea, la voz de Sofía sonó clara y preocupada. «¿Qué le ocurre, Rafael? ¿Necesita algo?» «No lo sé. Estoy muy mareado, muy débil. No quería preocupar a mi hija». «No se preocupe por nada. Dígame su dirección exacta». «Voy para allá ahora mismo», dijo Sofía con una calma eficiente que transmitía seguridad. Menos de media hora después, Sofía llamaba a su puerta. Rafael abrió con dificultad. La visión de su rostro sereno y preocupado fue un alivio inmenso. «Madre mía, Rafael, tiene usted mala cara», dijo ella suavemente, ayudándolo a llegar al sofá. Su tacto era firme y tranquilizador. Sofía se movió por el piso con una naturalidad asombrosa, como si lo conociera de toda la vida. Le tomó la temperatura, tenía algo de fiebre, le preparó una infusión caliente con miel y limón, y le acercó una manta. Se sentó en una silla cerca del sofá, ofreciéndole una conversación ligera para distraerlo, o simplemente compañía silenciosa cuando él cerraba los ojos, agotado. Le preguntó si había comido algo, y al saber que apenas había probado bocado, rebuscó en su cocina y le preparó una sopa de verduras sencilla pero reconfortante. Durante esas horas y los 2 días siguientes en los que el malestar persistió, aunque con menor intensidad, Rafael experimentó una profunda gratitud. La presencia de Sofía en su casa, su cuidado solícito pero discreto, la forma en que se anticipaba a sus necesidades sin hacerlo sentir una carga, todo ello era un regalo inesperado. El miedo a la soledad absoluta, a la enfermedad sin auxilio, se vio confrontado y mitigado por la calidez humana que ella irradiaba. Se dio cuenta, con una claridad meridiana, de lo importante que se había vuelto Sofía en su vida en tan poco tiempo. Una vez que el peor malestar hubo pasado, y Rafael comenzó a sentirse más fuerte, una mañana, mientras Sofía le preparaba un té en la cocina, sintió la necesidad imperiosa de expresar lo que bullía en su corazón. Ella había anunciado que, ya que él se encontraba mejor, quizás era hora de que ella regresara a sus propias rutinas. Un temor sutil a que su presencia se volviera menos frecuente lo asaltó. «Sofía», comenzó él, con la voz todavía un poco velada por la convalecencia, pero firme. Ella se volvió con una interrogación amable en la mirada. «Quería darle las gracias. De verdad. No sé qué habría hecho estos días sin usted. Su compañía, su ayuda, ha significado mucho para mí, más de lo que puedo expresar». Las palabras eran sencillas, pero cargadas de una emoción que a Rafael le costaba contener. Sofía se acercó y se sentó a su lado en la pequeña mesa de la cocina. Le puso una mano sobre el brazo con suavidad. «Rafael, no tiene nada que agradecer. Lo he hecho con mucho gusto. Para eso están los amigos, ¿no cree?» «Sí, pero para mí ha sido como una luz. Estaba tan acostumbrado a la oscuridad de mi soledad que casi había olvidado lo que era sentirse cuidado, acompañado de verdad». Miró sus manos, luego alzó la vista hacia ella. «Usted ha traído de nuevo esa luz a mi vida, Sofía». Los ojos de Sofía brillaron con una emoción contenida. «Usted también ha sido una luz para mí, Rafael. Desde que nos conocimos en el club, mis días también son más plenos. Valoro mucho nuestra amistad, nuestras conversaciones, los paseos, el bien que nos hacemos mutuamente». No fue una declaración de amor pasional, ni una promesa de futuro eterno. Fue algo más profundo, más sereno, el reconocimiento de un afecto sincero, de un compañerismo vital, de una necesidad recíproca que había surgido entre ellos de forma natural, como una planta que encuentra el sol después de un largo invierno. Se miraron con una nueva comprensión, con la certeza de un lazo que se había fortalecido en la fragilidad y en el apoyo mutuo. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de significado, de palabras no dichas pero entendidas. Rafael sintió una paz que no había experimentado en años. Ya no estaba solo. Pasaron los meses. El invierno sevillano, suave y luminoso, dio paso a una primavera exultante, con el aire cargado del perfume de los azahares y el bullicio alegre de la ciudad preparándose para sus fiestas. La vida de Rafael y Sofía había encontrado una nueva cotidianeidad, un ritmo compartido que enriquecía sus días. Ya no solo se veían en el club de lectura. Sus encuentros eran más frecuentes, más espontáneos. Compartían largos paseos por la ribera del Guadalquivir, ahora teñida del verde intenso de la nueva estación. Visitaban pequeñas exposiciones de arte en galerías del barrio de Santa Cruz o asistían a conciertos de guitarra en patios escondidos. A veces cocinaban juntos, alternándose entre el piso de Rafael y el pequeño pero acogedor apartamento de Sofía cerca de la Alameda.
Las comidas eran sencillas, pero el sabor de los platos se multiplicaba por el placer de la compañía y la conversación. El piso de Rafael, antes un mausoleo de recuerdos silenciosos, ahora se sentía más vivo. Las plantas del balcón, cuidadas con esmero por ambos, ofrecían una explosión de color. A veces, por las tardes, se sentaban allí a leer o simplemente a charlar, disfrutando de la brisa suave. Rafael, animado por Sofía, había desempolvado unos viejos lápices de dibujo y había empezado a esbozar paisajes urbanos o detalles de las flores que tanto amaba. Incluso se había atrevido a escribir pequeños poemas, algo que no hacía desde su juventud. Un sábado de abril, Elena llegó de Madrid para pasar el fin de semana. Hacía meses que no veía a su padre y el cambio la sorprendió gratamente. Rafael la recibió con una sonrisa que le llegaba a los ojos, con una vitalidad que había creído perdida para siempre. Esa tarde Sofía se unió a ellos para merendar. Elena observó la interacción entre su padre y aquella mujer elegante y serena. Vio la complicidad en sus miradas, la facilidad de su conversación, el cariño evidente en sus gestos. No había nada forzado ni ostentoso, solo la naturalidad de dos personas que se sentían a gusto juntas. Tuvo una conversación agradable con Sofía, descubriendo a una mujer culta, sensible y con un gran sentido del humor. Al despedirse el domingo, mientras esperaba el tren en Santa Justa, Elena abrazó a su padre con fuerza. «Me alegro tanto de verte así, papá. Tan feliz». Sofía es una mujer encantadora. Cuídala mucho y déjate cuidar. Rafael sintió una oleada de gratitud. La aprobación de su hija, tan sincera y sin reservas, era el broche de oro a esta nueva etapa de su vida. Una tarde dorada